Ok, estamos ya en el año 2025 y para muchos están llenos de alegría porque ven en el año una posibilidad de grandes triunfos, un año que se han fijado muchas metas, un año que están cargados de sueños, están emocionados porque avance para lograr cosas nuevas, pero al mismo tiempo hay personas que mientras unos están celebrando el inicio de un año que avisoran tienen mucho éxito, hay otros que en vez de ver quizás el éxito que les espera por delante, el futuro se les viene encima. Hay quien está sufriendo por lo que quizás pueda venir, no sabe qué rumbo tomar, no sabe qué decisión llevar a cabo, no sabe cómo responder a las incertidumbres que le atormentan. En vez de aclararse su mañana en el 2025, realmente su mañana se le está enlutando o quizás se le ha topado de nubes grises la visión del futuro, porque tienen situaciones, tienen dificultades, tienen preocupaciones, estados de ansiedad, melancolía, depresión, no sé cuántas cosas que le impide ver la luz de un mañana diferente. Si te sientes así, si estás pasando por ese estado que acabo de describir, o se te asoma algo, bueno, pues este mensaje me lo entregó el Señor para ti en esta mañana. Familia, hay veces que los hechos, la realidad que vivimos es nuestra aliada. Hay veces que los hechos son nuestros amigos, pero generalmente no funciona así. Porque son los hechos, es la realidad de nuestra vida la que nos hunde muchas veces hacia el piso. La que nos hunde en depresión, en tristezas. Son los hechos los que nos lanzan en la cara tantas cosas que nos enlentece el camino. De modo que si te enfocas en la realidad de tu vida, en los hechos de tus circunstancias, entonces te vas a paralizar y no vas a poder luchar por el propósito por el cual Dios aún te mantiene vivo. Los hechos pueden decir muchas cosas. Los hechos quizás digan que vives en un lugar donde no hay muchas pretensiones de lograr cosas. Los hechos pueden decir que tu salud ya no te sirve para nada y no podrás hacer quizás los sueños, realidad que te has propuesto. Los hechos dicen que la realidad que vives ahora quizás no se parece en nada a lo que soñaste hace 25 años. Los hechos pueden lanzarte a la cara que provienes de una familia que para nada es significante, por lo tanto no te tendrán en cuenta para un gran proyecto. Los hechos dicen que quizás no tienes el talento suficiente o el don como otro para desarrollar un gran ministerio. Los hechos pueden decir muchas cosas. De modo que si te enfocas en los hechos, si te enfocas en la realidad de tu vida, que estoy enfermo, que no tengo papeles, que tengo deudas, que no tengo economía, entonces te vas a paralizar totalmente. Y todos esos aspectos, en la mayoría subjetivos, van a enlentecer el paso hacia el desarrollo del propósito por el cual Dios te mantiene vivo. Familia, si algo he conocido, si algo he aprendido en mi vida, es que los hechos no definen quién eres. Es Dios quien define quién eres. Los hechos no definen tu salud. El médico no define tu salud. Es Dios quien define tu vida. No es una economía o una cuenta bancaria o puntos en tu estado crediticio quien define lo que lograrás mañana, lo que serás mañana, cuán importante sea. Es Dios quien define tu futuro. De modo que no puedes dejarle en tu mente espacio solamente a la realidad o a las circunstancias. Déjale espacio a la fe. Y el Señor está dispuesto a ayudarte en este andar. El Señor quiere que tomes buenas decisiones. Por eso deja un consejo espectacular en Proverbios capítulo 3, verso 5, cuando dice, confía en Dios, no confíes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. Confía en Dios, no confíes en tu propio entendimiento. En otras palabras, sustituye tu concepción de la realidad, tu concepción de las circunstancias por la fe, que es el cristal por medio del cual el Señor desea que concibas tu realidad.
Miren qué paradoja. Pablo dice, andamos por fe y no por qué. Y no por vista, es una paradoja. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esa momia ahí plantada, no? Bueno, pues resulta que hace 4000 años, aproximadamente, existió una mujer, y quiero hacer un paréntesis, quiero saludar a todos los amigos que nos están visitando de otras iglesias. Gracias por elegir congregarte en esta mañana con nosotros para alabar al Señor, para escuchar palabra de vida, porque sabemos y estamos seguros que el Rey está en casa. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a los hermanos de la Tyler, gracias. Tenemos una hermana acá de Las Vegas. A ver, levanta la mano. Eso, una hermana de la iglesia de Las Vegas, bienvenida, esta es su casa. Y también a todos los hermanos, que no los conozco a todos, que han venido desde otras iglesias y nos visitan quizás desde otros puntos geográficos. Gracias por escoger Riverside para reunirse a alabar con nosotros. Esta mujer existió hace 4000 años y fue la primera mujer históricamente confirmada que llegó a ser faraón de Egipto. Su nombre fue Hatshepsut. Bueno, un nombre por si las mujeres que están embarazadas o tienen planes para tener hijas. Aquí les propongo un nombre para ella, Hatshepsut. Un nombre histórico y tiene hasta un significado. Entonces, esta mujer llegó a ser faraona de Egipto desde el año 1479 al año 1458, aproximadamente 22 años. Una mujer con un temple tremendo. Resulta que en esta época, en esta dinastía, los faraones tenían problemas para procrear hijos varones que heredaran el trono. Entonces, lo que hacían era tener muchas hijas y casar a sus hijas con plebeyos, con otros hombres que no provenían de sangre real, y ellos ocupaban entonces el trono de Egipto. Por eso tenemos en la historia el nombre de Tutmosis I, que es el caso, Tutmosis II, que es el caso también, y Tutmosis III. Tutmosis II fue esposo de esta mujer, Hatshepsut. Entonces, esta mujer muere de un absceso en uno de sus molares. Ajá. Entonces, a la hora de extraerle el diente, o bueno, la muela, ¿no? Tenemos acá una dentista, ¿no? A la hora de extraerle el molar, el absceso revienta y se le riega toda la infección hacia todo el cuerpo, se disemina, y eso fue lo que provocó su muerte. Qué triste, ¿verdad? Pero esta no fue solamente uno de los sufrimientos de esta mujer. Bueno, ahora, ¿por qué sabemos que ella murió así? Resulta que se encuentra este sarcófago, sin nombre, pero cerca del sarcófago había una pequeña caja que decía el nombre de Hatshepsut. Y cuando abren la pequeña caja había un molar de una sola raíz. Agarran el molar de una sola raíz, lo comparan, lo prueban con la estructura ósea mandibular de la momia y coincidió perfectamente. Y entonces sabemos que esa mujer era Hatshepsut. ¿Quién era Hatshepsut? Bueno, vamos a buscar en el Instagram de ella, de su tiempo. Ya vimos la causa de su muerte, ya vimos también cómo sabemos que es ella. Se descubrió que tenía un tumor en la cadera, sufría de artritis, tuvo también un romance con su consejero Senemut, una historia bella. Ahora, verán por qué les estoy contando de ella. Senemut, otro nombre lindo, para un niño. ¿Tu bebé cómo se llama? Oh, mi niño se llama Senemut, ¿ves? Y tu hija, no, Hatshepsut, figúrense. Entonces, el caso es que tuvo un romance con Senemut, uno de sus consejeros, que fue un escándalo, ¿no? Y hay una historia muy linda que la contaré en otro momento a la hora de enterrarlos a los dos, etc. Entonces, perdió a su padre Tutmosis I a los 12 años, perdió a su esposo entre los 15 y 20 años, después perdió a su madre y finalmente perdió a su hija, la cual preparaba a ella para que fuera su sucesora al trono, ya que el niño adoptivo que crió se le escapó. Estoy hablando de Hatshepsut, y lo que más me impresiona de esta mujer no son todas estas cosas. No era el temple que tuvo, miren cómo se puso hasta una barba postiza porque era faraona. Lo que más me impresiona de esta mujer es precisamente cómo fue usada por Dios para darle educación a un niño que 80 años después
iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Y estoy hablando de Moisés. Esta momia, esta mujer momificada, es la madre adoptiva de Moisés. Y aunque era muy bella, aquí la tenemos. Aquí la tenemos con sarcófago abierto, la momia original de Hatshepsut, la madre del profeta Moisés. Esta señora, resulta que la historia es bien simple. Miren, se espera una reconstrucción de rostro a partir de figuras, se finge que se hicieron de ella. Debió haber sido muy linda. Resulta que esta es la tumba que le hizo Senemut a ella, una tumba espectacular. Es la tumba más hermosa de todas las tumbas egipcias. Ahí está ella enterrada junto a Senemut, pero en otro lugar Senemut. Mire, otra vista. Resulta que la historia se resume de esta forma. En la antigüedad, en esta parte de Egipto, había un ritual que consistía en que una vez al año el faraón, para pedir fertilidad a los dioses, se metía al río Nilo, el cual también ellos creían que era un dios. Se metían al río Nilo, el mismo faraón que también era visto como hombre y como Dios. Y ahí hacían no voy a entrar mucho en detalles por respeto a los niños y a las señoritas, pero hacía un ritual donde el faraón dejaba su semilla allí y detrás de él, a la corriente, las doncellas que querían procrear, bueno, pues entonces automáticamente recibían esa semilla de los dos dioses, del faraón y del río Nilo, para ser fertilizadas y poder tener hijos varones. Y se piensa, los historiadores creen que en medio de ese ritual fue el momento en que aprovechó Jocabet para echar en el río Nilo, en una canasta de junco, al pequeñito Moisés. En la canasta de junco, iba pasando Moisés, río Nilo abajo, y en medio de ese ritual se cree que aparece esa canasta, y cuando la abren las doncellas, ¿qué encuentran? Un hijo y varón, un niño varón. La respuesta de los dioses, lo que necesitaban. Este niño lo trajo los mismos dioses y por eso fue adoptado, a pesar que venía en una canasta de junco, artesanía netamente hebrea. De otro modo, difícilmente iban a recoger a un esclavo. Difícilmente. Entonces recogen a Moisés. Esta jovencita es la que lo recoge, se lo lleva al trono y le da la educación como un futuro faraón. Pero la situación se complica cuando este muchachito cumple la edad de su pastor. Mira, para los que creían que tenía realmente 28 años, no es cierto. Yo sé que algunos, pastor, tiene 28 años. No, los aparento, pero tengo 40. Entonces, mi esposa siempre me dice, oye, estás como de 20. Bueno, ya me quitó 8 más, ya no son 28, son 20. Pero tengo 40. Entonces, resulta que a los 40 años, a la edad de su servidor, este muchacho comete un error y comete un homicidio y mata a un egipcio y tiene que salir huyendo. Y sale de Egipto y se esconde en el desierto de Parán. Entonces allí pasa los próximos 40 años. 40 años después, cuando este hombre tenía 80 años, miren la edad, 80 años, fíjense, Dios lo visita, pero antes que lo visite, vamos a fijarnos en los hechos, en la realidad de este hombre. Miren, Moisés, prófugo de la justicia, solo, sin familia, prácticamente, viviendo en un lugar sin pretensiones de triunfo de ningún tipo, criando las ovejas de otro. Además de eso, huyendo. Además de eso, pobre, olvidado, simple, lejos de lo suyo. Miren, familia, vamos a ser realistas. Si este hombre tenía un sueño, tenía un anhelo, era hora de que lo guardase en una gaveta. Ya, se acabó. No tenía ningún tipo de posibilidades de nada. Pero así lo vemos nosotros. Sin embargo, Dios, que ve las cosas diferente para sorprendernos, lo visita y le pone en sus manos, según el libro de Éxodo,
un plan, un proyecto de vida al cual le dedica los próximos 40 años. ¿Y lo manda a qué? A liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y para allá va Moisés, solo. Fíjense, vamos a centrarnos en los hechos otra vez. Moisés va a liberar, va a enfrentarse a un ejército completo. Y cuando llega a Egipto, fíjense, seamos realistas, Moisés solo, anciano, quizás hasta con algunos achaques, porque ya dicen que después de los 40 no, después de los 50, después de los 50, si antes te levantabas como un resorte de la cama, ahora tienes que ir por parte, por parte. Entonces ya este hombre tenía 80, imagínense. Entonces llegó a Egipto y ejércitos poderosos habían hecho todo y no habían podido derrotar al imperio. Era un imperio. Sin embargo, ahí llegó Moisés, anciano, con sus achaques de la edad, solo, sin ejército, sin economía, sin nombre, sin armamento, ni siquiera un arco y una flecha, sin nada, con la pretensión de enfrentarse a un faraón con todo su ejército y sacar al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Es una misión suicida, seamos realistas. Es más, que es una locura, ¿verdad, Armando? Es una locura. Eso únicamente a Dios se le ocurre. Humanamente hablando, es un suicidio, es una derrota evidente. Puedo imaginar los pensamientos, ¿no? Porque era un humano como tú y como yo, los pensamientos de Moisés en ese momento, luchando con él contra él mismo, ¿no? Y si fue un espejismo lo que viste en el desierto, Moisés, y si fue imaginación tuya que oíste la voz de Jehová, y si fue un fenómeno natural lo que sucedió en la zarza, como muchos científicos explican, y si no pasó nada, y si puedo imaginar tanta guerra mental en la mente de ese hombre como ustedes no se imaginan, pero al mismo tiempo puedo escuchar la voz de Moisés, la contravoz de Moisés diciendo: Señor, yo sé que lo que me pides es una misión suicida. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo lo vas a lograr, pero estoy totalmente seguro que tú estás por encima de todas las circunstancias, de todas las posibilidades lógicas humanas y vas a hacer por encima, contra todo pronóstico, tu voluntad en mi vida y vas a hacer que se cumplan los designios que tú tienes preparados para mí. Si tú me mandaste a esta tierra con este plan, tú lo vas a cumplir. Y allí ya Moisés estaba venciendo, porque le dejó más espacio a la fe que a su realidad. Familia, las batallas más grandes que vas a enfrentar, primero las vas a enfrentar en tu mente. El terreno donde primero tienes que ganar tus batallas es en tu mente. Adán y Eva no pecaron porque comieron la fruta prohibida. El pecado de ellos no fue comer de una fruta. Fue pecar en su mente, separarse de Dios en su mente, bloquear la relación con Dios, y eso los llevó a una acción, pero ya habían pecado en su mente desde el principio desde antes de comer la fruta. Una persona no peca cuando comete adulterio, peca mucho antes de ya cometer el acto, porque en su mente deseó. Una persona no peca cuando roba, no, ya pecó antes cuando lo pensó y cuando le dio cabida. Y lo hizo realidad en su mente y luego lo llevó a la acción. El imperio, dijo Napoleón Bonaparte, más difícil de subyugar es el imperio de uno mismo. Lo he dicho en otras ocasiones tal vez. El hombre ha sido capaz de someter a naciones completas. Sin embargo, qué difícil se nos hace someternos a nosotros mismos. Qué difícil. Y entonces, hay que dejarle más espacio a la fe que a tus circunstancias. Tu trabajo no es calcular cuánto te queda de vida. Tu trabajo no es pensar si te van a deportar o no, si vas a ganar en la corte o no.
Tu trabajo no es pensar en cuánto podrás durar después del reporte médico, en cómo podrás pagar la deuda. Tu trabajo no es quizás cómo vas a enfrentar a tus padres después de la decisión que tomaste. Tu trabajo no es cómo vas a enfrentar la vida después de haberte metido en esa adicción. No es tampoco entregarte a la opinión ajena por medio del bullying o lo que pensarán otros. Tu trabajo es creer. Tu trabajo es creer, porque al que cree, dijo Jesucristo, ¿todo qué? Todo le es posible. Y cuando dice todo, está hablando de adicción, está hablando de estigmatización, está hablando de juicios, está hablando de salud, está hablando de enfermedad, de dinero, de economía, de estatus migratorio. Tu trabajo es creer. ¿Alguien tiene que decir amén? Al que cree, todo le es ¿qué? Posible. Los hechos decían que mi mamá iba a morir de un cáncer a los 40 años, pero escogió la fe y hoy tiene 67 años totalmente saludable. Los hechos decían que mi papá iba a morir de un cáncer de próstata horrible, pero escogió creer, escogió la fe y hoy tiene 76 años totalmente saludable. Los hechos decían que yo no podía ser cantante, pero escogí la fe. Y llevo 25 años de un ministerio que Dios me prestó. Los hechos decían que yo no podía ser predicador. Les di un secreto porque era tartamudo, porque soy tartamudo. Pero escogí la fe y hoy estoy aquí predicándole a ustedes palabra de Jehová. Déjale más espacio a la fe que a tu realidad. Y quizás en la mente de alguien puede decir, wow, pastor, qué lindo usted habla. Pero mira, estos son los números de mi hijo. Mire, pastor, esto es lo que tengo en mi estado crediticio, los puntos que tengo. Pastor, esto es lo que me queda en mi tarjeta de crédito. Mira qué deuda tengo. Pastor, me botaron del trabajo. Pastor, mira mi matrimonio que iba bien hasta el otro día y de la noche a la mañana se me está deshaciendo entre los dedos. Ya no es el matrimonio que tengo. Ya no lo conozco, ya no la conozco. Mira el reporte médico. Y tienes razón, todo eso es motivo de preocupación. Somos seres humanos. Todo eso es motivo de preocupación, tienes toda razón. Pero también es cierto que todo eso que estás pensando se mueve en la dimensión de lo natural. Pero del Dios que yo te estoy hablando, que es el Dios que estuvo con Moisés y que hoy está contigo también, es el Dios que con su aliento dio vida. Es el Dios que lanzó estrellas al espacio, que creó mundos solo con su voz, que con su aliento le dio vida a un pedazo de barro insignificante. Es el Dios que ha hecho tantos milagros a través de la historia de esta humanidad, que está poniendo a tu disposición el uso de su poder. Solo tienes ¿qué cosa? Creer. ¿Ya se aprendieron el sermón? Solo tienes que creer. Al que cree todo le es posible. En el libro de Lucas capítulo 8 hay una narrativa hermosa. No la voy a leer porque es un capítulo entero, pero sí les voy a decir que hay una narrativa hermosa. Ahí se cuenta la historia de Jesús, que iba pasando por una ciudad. Iba pasando por una ciudad y allí Jesús era un influencer tremendo. Si hubiese tenido YouTube o Instagram o TikTok, pudiéramos ver allí los selfies que se tiraba con miles y miles de gente y no sé cuántos seguidores, y los likes no paraban porque lo seguía mucha gente. Pero en aquellos tiempos no había nada de eso. Lo que había era seguir a la persona físicamente. Y Jesús estaba lleno, la cuadra entera de gente, el camino lleno de gente al lado de Jesús, por lo que decía y por lo que hacía, porque lo que haces tiene que coordinar con lo que dices. No seas de los que dicen, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Jesús no era así. Y iba camino Jesús y pasaba por unos pueblos, y en uno de estos pueblos a Jesús lo intercepta un hombre, un principal de la sinagoga, de
desesperado. Yo me pongo en la piel de Jairo y puedo sentir el nerviosismo, el desespero, la angustia. Y fue a Jesús y le dice: Señor, mi hija muere, mi hija está enferma, mi hija muere. Si usted va allí, ella salva. Ella se salva y usted la sana. Y Jesús accede al pedido de este principal de la sinagoga y se enfila, va rumbo hacia la casa de Jairo. Pero por el camino le atrasan bastante el paso y entonces le dicen al padre: Jairo, mire, uno de sus siervos, ya no molesten más al maestro. Tu hija ha muerto. Puedo sentir el dolor de este hombre. Tu hija ha muerto. Estaba certificada que murió. No sé, la habrán llevado a emergencias de la época, le habrán tocado la córnea, habrán puesto el dedo acá para ver el pulso. No daba signos de vida. Estaba muerta. Jesús escucha el informe, pero rechaza el dictamen negativo. Y se vira para atrás. No era con él, era con Jairo, pero él interrumpe. La mala noticia de Jairo le dice: no, Jairo, no escuches eso. Tu hija no ha muerto. ¿Tu hija qué cosa? Vive, duerme. Me llama la atención la actitud de Jesús, que es una obra maestra la vida de Jesús, y hay que agarrarla con pinzas por cada esquina para sacarle todos los detalles. Jesús escucha el informe, pero desecha el reporte negativo. Familia, tenemos que centrarnos más en el poder del Dios del universo, en el poder del Espíritu que está a nuestro favor, en la disposición que tiene el Jesucristo y los ángeles del cielo para hacer posibles grandes milagros en nuestra vida, que en nuestras dificultades. Abraham era una persona adulta, y cuando recibe la promesa de Dios no se centra en su dificultad, se centra en el Dios que le dio la promesa. Deja más espacio a la fe que a tu realidad, porque tienes un Dios increíblemente poderoso, increíblemente grande. Dice 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? No de nosotros. Fíjense, la Escritura nos compara con vasijas de barro. Pero el problema de nosotros, o de muchos, no es que seamos de barro, sino que porque creen algunos que por ser de barro no tienen un tesoro. Muchos creen que por ser defectuosos, por tener esos arranques de carácter a veces que se nos van, por cometer algunos errores, porque metimos la pata en otras ocasiones, no somos poseedores de un tesoro. Pero la Biblia, en este texto de primera, en 2 Corintios 4:7, dice que sí, ok, eres de barro, no eres nada extremadamente valioso para el mundo, para la gente quizás, pero dentro de ti hay un tesoro. ¿Y qué cosa es ese tesoro? Ese tesoro es la excelencia del poder de Dios obrando a partir de ti. Lo dice allí, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. O sea, eres una herramienta eficaz en las manos del Creador. Él conoce perfectamente cada detalle de tu vida, cómo funciona tu mente, cómo funciona tu salud. De modo que lo que estés pasando ahora es permitido, aunque no provocado por Él, pero sí permitido por Él para grandes resultados. Pastor, ¿y si el resultado es la muerte? Amén. Amén. No quiero vivir 200 años en esta tierra para al final perderme una eternidad en el cielo. Si Dios me quita la vida este mismo día, yo quiero morir sellado en Jesucristo. Porque tengo un poder que me acompaña. Porque a pesar de mis defectos, a pesar de las críticas que me hacen, a pesar de que realmente yo cometo errores, que a veces me alejo y a veces soy elástico y a veces no, a pesar de todas esas dificultades que tengo yo como persona defectuosa, dentro de mí está el tesoro del poder inigualable de Jesucristo. Y lo mismo pasa en tu vida. Pero más abajo sigue diciendo, más abajo sigue diciendo Pablo en el verso 8.
estamos atribulados en algunas cosas. ¿Dice eso? No. En todo, Elio. Ahí tenemos a mi pastor en este año, mire. En todo. ¿Estamos atribulados en qué? En todo. Pero no angustiados. Atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y yo te pregunto, ¿hay alguien esta mañana aquí? Levanta la mano de tu conciencia. ¿Hay alguien esta mañana aquí, como dice Pablo en el texto, atribulado? No en un asunto, no en dos asuntos, atribulado en todo. Pues yo te digo en el nombre de Jesús, que si te agarras del poder que está dentro de ti, colocado por el mismo Dios, no llegarás a la angustia nunca. ¿Hay alguien esta mañana en una situación de apuros? Como dice el texto bíblico, una situación de apuro, pero que necesita urgente ya la intervención divina porque ya el agua le está llegando a la nariz y casi se ahoga. Yo te digo en el nombre de Jesús que si te agarras de Jehová y echas a flote y te agarras del poder que Jehová ha puesto en ti, que es su Espíritu Santo, ese tesoro, te digo que no caerás en desespero. Hay alguien en esta mañana que llegó y entró por esa puerta y se siente perseguido, se siente presionado por las circunstancias que le rodean, no se siente con salida. Te digo en el nombre de Jesús que si te agarras del poder que hay dentro de ti, estoy totalmente seguro que no te sentirás desamparado. ¿Te sientes derribado? Te digo en el nombre de Jesús que si te agarras del poder que hay dentro de ti, que es el Espíritu Santo mismo, no estarás derribado. Estarás plantado, o sea, no estarás destruido. Hay veces que la gente nos quiere ver destruido y nos derriba, nos lanza al suelo. Pero cuando estamos agarrados del poder de Jesucristo, caemos al suelo como semilla, y nos meten hasta bajo tierra, nos meten toneladas de tierra encima para sepultarnos para siempre. Pero como tenemos un poder dentro de nosotros, germinamos para dar frutos en Jesucristo. Termino diciéndote que este texto de Josué 1:9, que es uno de los textos más, uno de los textos preferidos por mucha gente, que Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Como estuve con Moisés, así estaré también contigo. Este es un texto preferido por mucha gente y hay mucho que sacar de esa pequeña porción, mucho. Pero solamente quiero extraer una sola enseñanza de las tantas que hay acá. Resulta que hasta aquí, y tiene que ver con el cierre que voy a dar ahora del tema, resulta que hasta aquí el pueblo de Israel llevaba 40 años vagando en el desierto. Todos los días Dios le daba nube, le daba agua, le daba comida, les daba esto, le daba calor, los protegía. Y ellos no se movían a menos que la nube se moviera primero y después se movían ellos. Para donde se movía Dios, reflejado en la nube, ellos se movían. Y así fueron llevados hasta la tierra prometida. Pero aquí le dice Dios a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Y qué quiso decir Dios aquí? ¿Por qué Dios le dijo esto? Bueno, pues resulta que le estaba avisorando que iba a haber a partir de ese momento un cambio rotundo. Iba a haber un cambio rotundo del pueblo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: Josué, mira, si antes había nube, ahora ya no va a haber nube. Si antes había agua de la peña, ya no. Ahora tienen que buscarla. Si antes tenía maná todas las mañanas y lo único que les dolía era la espalda por agarrar el maná, ahora ya no hay más maná. Ahora hay comida y la tienen que buscar ustedes.
Si antes yo los protegía, los voy a seguir protegiendo. Pero si antes ustedes esperaban a que yo me moviera, ahora se tienen que mover ustedes si yo los sigo. Por eso, esfuérzate y sea valiente. Como estuve con Moisés, ok, así estaré contigo. Pero antes ustedes esperaban con la boca abierta a que yo me moviera y después ustedes me seguían. Pero ahora soy yo quien te sigue a ti. Soy yo quien sigue al pueblo. Porque como dijo Jesucristo, estaré con ustedes. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora te voy a hablar como iglesia. No tenemos la nube encima. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que esperes a que se haga la voluntad de Él. Ahí sentado. Ahora Dios quiere un pueblo en este 2025 que haga la voluntad de Él. Dios no quiere un pueblo que espera que se cumpla la profecía. Dios quiere un pueblo que cumpla la profecía. Dios no quiere un pueblo pasivo ya, Dios quiere un pueblo activo. Dios quiere jóvenes activos, niños activos, matrimonios activos, familias activas, mujeres activas, ancianos activos. Los quiere a todos activos. Y donde quiera que tú te movieres, Él se mueve contigo. Porque Él es fiel y Él prometió estar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermanos míos, hay mucha incertidumbre en el mundo. Hay mucha incertidumbre en el mundo, pero Dios tiene control de su pueblo. Tenemos las condiciones creadas para hacer de esta iglesia una iglesia referente en toda nuestra conferencia. Hay personas dispuestas, pero hay un pueblo dispuesto. Hay gente que está sedienta de la palabra de Jehová. Los jóvenes están colaborando. Los adultos quieren formar parte del milagro que Dios va a hacer en la iglesia de Riverside. Y tú no puedes escapar de ese círculo de colaboradores de reino. Pero tienes que entender tú primero que Dios te tiene un año 2025 para ti que va a superar tus propias expectativas. Lo que vives ahora es simplemente una etapa que va a pasar. No se va a quedar todo congelado, frisado en el tiempo presente. Esto llegó, pero llegó para irse. Vamos entrando en otras etapas donde verás la mano y la bendición de Dios moviéndose a tu favor, porque en tu corazón tienes un imán que atrae la misericordia, la gracia y el favor de Jesucristo. Amoroso Dios, después de este mensaje de esperanza para llenarnos de verdad para el nuevo año, te pedimos que no nos dejes. Permite que seamos dignos en Jesucristo a tal punto que venga gente. Si nosotros no tenemos nada de ti, que no venga nadie. Pero si tenemos algo de ti, Dios mío, trae a la gente para beneficio de ellas mismas. A nosotros ayúdanos a sanar por dentro como persona y también a sanar por dentro como iglesia. Bendice a cada matrimonio, bendice a cada joven, cada anciano, cada mujer, cada hombre, cada hermanito que me está mirando en este momento por las redes sociales, por el YouTube, por el Facebook, no sé, hasta ellos llegue tu bendición, porque no sé lo que deben estar pasando, pero tú conoces todo, no se te escapa ni un pelo que caiga del cabello de tus hijos. Ten control de nuestras vidas, ayúdanos a creer y a fortalecernos en la fe bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo, en su pronta venida, en su regreso inminente y además en su compañía todos los días hasta el fin de la historia de este mundo. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo creemos. Y la iglesia dice, amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Bendiciones, familia.